breve repaso anatómico. La pierna está formada por el hueso de la tibia, vista anterior, vista posterior, y el peroné, ¿sí? Vista anterior y posterior. La tibia tiene en su extremo proximal la meseta tibial con el cóndilo medial, el lateral y la región intercondilia, donde se insertan los ligamentos y los meniscos. Tiene una tuberosidad en forma triangular invertida, donde se va a insertar el ligamento rotuliano, cuerpo de la tibia con sus caras correspondientes, y en un extremo distal se va afinando terminando en el malleolo medial, la cara articular con el peroné, que vista del lado posterior es la escotadura peronea, ¿sí? La cara articular inferior para la articulación del tobillo, ¿sí? El hueso peroné, ¿sí? Está lateral, externa de la tibia y posterior, ¿sí? Del lado posterior presenta un vértice, ¿sí? Con su cabeza y su cuello, todo el cuerpo del peroné, ¿sí? Con el malleolo lateral y medial del peroné, para poder articularse con la tibia y con el astrágalo para formar la articulación del tobillo tibio-peroneo-astragalina. Vista anterior y de perfil del pie, que está formada por el tarso, el metatarso y las falanges. ¿Sí? El metatarso se divide en un tarso anterior, el tarso se divide en un tarso anterior y un tarso posterior. El tarso posterior está formado por el calcáneo y el astrágalo, y el tarso anterior por el cuboides, el navicular o el escafoide y las cuñas, ¿sí? Metatarsianos son 5, y las falanges, menos la del primer dedo, el resto tiene distal, medial y proximal. Una vista posterior, ¿sí? De los huesos del pie, con el calcáneo astrágalo, con su articulación con el escafoides, el calcáneo con el cuboides y las uñas, los metatarsianos y las falanges. Un breve repaso también de la región muscular. ¿Sí? Podemos dividir a los músculos en una vista anterior, lateral y posterior, ¿sí? En una vista anterior podemos ver al principal músculo, que es el tibial anterior, que va a tener una inserción proximal en la tuberosidad de la tibia y termina por debajo de la primer cuña y del primer metatarsiano. Luego tenemos al extensor largo de los dedos, que es el que está señalado con la letra B, ¿sí? En las dos vistas anterior y lateral, que va desde el cóndilo lateral de la tibia hasta insertarse en los 4 dedos, ¿sí? El extensor largo del dedo gordo, que es este señalado con C, que va desde la cara interna, una inserción proximal desde la cara interna del peroné hasta la membrana interósea del quinto dedo del dedo gordo, en realidad. Y después tenemos en una vista anterior, que está señalado con la letra D, es el peroneo, ¿sí? Que va desde la cabeza del peroné en una inserción proximal hasta la base del quinto metatarsiano. Luego tenemos en una vista lateral, bueno, como dijimos, algunos músculos anteriores tienen su vista lateral. Tenemos el principal, que es el gastrocnemio, que es
mencionado con la letra G. ¿Sí? Perdón, en la vista posterior. El peroné, ¿y este qué hueso le parece que es? El astrágalo. El astrágalo. Esta es la articulación tibio-peronea astragalina. Muy bien. Y acá superpuesto, ¿qué hueso estaría? El calcáneo. El calcáneo, muy bien. Y en la proyección esta de perfil, ¿qué ven acá? Vamos a observar la tibia. Sí, 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 sí. Muy bien, esto es el reborde de la tibia y acá estaría, fíjense, el peroné. ¿Sí? El Acuérdense que maleolo lateral. claro, las radiografías, como son venir a ser en 2D, hay superposición de estructuras. Entonces, en un perfil, los huesos están superpuestos. ¿Sí? Se puede ver bien el espacio articular. ¿Y este qué hueso es? Astrágalo. Astrágalo. ¿Y este? ¿Con quién ¿No es el articula? navicular? El navicular o el escafoide, muy bien. Profe, Sí. perdón por la interrupción. No, pero Tengo una duda. consulta. Justo ahí estoy viendo las imágenes, ¿no? Y, por ejemplo, suponiendo que nuestro objetivo como profesionales es evaluar los huesos de los pies, todos, tanto los metatarsianos como los tarsianos, sí, como los del tarso. Sí, las metatarsos, sí, los de la falange, Eco, el eso. tarso, sí. La proyección anteroposterior que tenemos a la izquierda no nos sirve, porque se superpone. La de la derecha tampoco nos sirve porque, sí nos sirve para el calcáneo, para el astrágalo. Claro, pero pasa que esta es una proyección de tobillo para evaluar la articulación del tobillo. Después vamos a ver, mira, acá tenemos para evaluar, ¿sí? Hay otros tipos de proyecciones. Ahí va, eso era lo que quería. Ahí va. No, acá vemos sí, y ahora te vas a dar cuenta que, por ejemplo, para evaluar los huesos del pie, uno no usa la proyección perfil, porque imagínate que no distingue nada. La superposición no... Claro, usa la proyección oblicua, ¿sí? Ahí va. Entonces el haz del RAS del RX entra oblicuamente, entonces se pueden ver, no están superpuestos los huesos y uno los puede evaluar correctamente, ¿sí? Buenísimo, gracias, profe. No, de nada. Bueno, entonces dijimos, calcáneo astrágalo, este era el navicular. ¿Y con quién articula el navicular? Con las cuñas. Con las cuñas, muy bien. Están superpuestas acá, obviamente. Estamos ahora sí, esta, una RX de qué es. Esta que estoy señalando acá. De pie. Muy bien. Anteroposterior. Y acá fíjense que hay una de perfil, lo que hablábamos recién. Fíjense que, nada, podemos ver todas las falanges, los huesos del tarso están todos superpuestos. Uno no los puede distinguir correctamente. ¿Sí? Sí podemos distinguir. Este es el calcáneo, el astrágalo, navicular, y acá estarían las cuñas, el cuboide, están todos superpuestos. E igual que los huesos del
los metatarsos y la falange, ¿sí? Y acá en el frente sí uno puede distinguir, ¿sí?, las falanges, ¿sí?, los metatarsianos, del primero al quinto. ¿Con quién articula el primer dedo? ¿Con qué hueso? Con el cuneiforme medial. Claro, muy bien. Los tres cuneiformes, acá estaría el cuboides que articula con ¿qué hueso? Con el El calcáneo. más posterior. Muy bien. Y acá la escala navicular con el astrágalo, ¿sí? Fíjense que uno puede distinguir bien las falanges y los metatarsianos, pero el resto de los huesos, algunos los puede distinguir, otros están superpuestos. Entonces, donde tenemos, acá tenemos las proyecciones, después volvemos a la otra, ¿sí?, para ver los huesos del tarso, ¿sí?, que son las proyecciones oblicuas, donde uno puede distinguir las articulaciones y bien todo el reborde de los huesos, ¿sí?, del tarso. Los ubican, los reconocen. ¿Qué hueso es este? Este es el más posterior de todos. Este es el calcáneo. Fíjense que siempre Calcáneo. el astrágalo tiene la formita de la cabeza, ¿sí?, que articula ¿con qué hueso? El calcáneo. Con el navicular. Navicular. Y el Cuboides. con el cuboides. Y acá estarían las tres cuñas, ¿sí? Igual que acá, superpuestas, el cuboides, calcáneo, astrágalo y navicular, ¿sí? Bueno, y esta proyección, ¿para qué les parece que es? Fíjense, ¿ven qué hueso estamos viendo? El calcáneo. El El calcáneo. calcáneo. Esta es una proyección especial para ver el hueso calcáneo. Esta es una vista de frente y una vista lateral, ¿sí? Donde podemos ver todo el contorno del hueso calcáneo con la tuberosidad calcánea. ¿Qué se inserta acá en esta tuberosidad? El tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, ¿sí? Estas son proyecciones especiales para ver traumatismos específicos de este hueso, ¿no? Este hueso, ya saben cuál es. El astrágalo, que articula con el navicular, ¿sí? Bueno, y en una vista de frente, donde vemos también la tuberosidad, ¿sí?, y las carillas articulares. ¿A esa proyección no se le puede decir también axial? En realidad es una tangencial, cómo incide el rayo, el haz de rayos. Bueno, esta ya la vimos, y acá volvemos también. ¿Qué proyección les parece que es? Para evaluar los metatarsianos y la falange, ¿sí? Una proyección frente y una proyección oblicua, ¿sí? Vemos los quintos metatarsianos y las falanges, ¿sí? Proximal, media y distal, y el dedo gordo solamente tiene proximal y distal. ¿El hueso que articula con el dedo gordo, digamos, cuál es? ¿Del metatarso, cuál es? Espera, no te escuché, ¿qué? ¿El hueso del metatarso que articula con la primera falange, cuál es? Con el del dedo gordo y está la cuña, son las tres cuñas las y la del cuñas. quinto dedo, ¿sí? El cuboides. Perfecto. Gracias. Profe. Lateral, media, sí. No, perdón. Sí. Ah, bueno. El pie que estaba señalando hace un rato, o sea, el de la izquierda. ¿Este? Ese. Sí. ¿Sería el de la izquierda o el de la derecha? Porque ahí me confundí. Bien. En realidad uno siempre está señalado, pero fíjense, la proyección, esta en realidad están dadas vueltas. Como uno la está mirando como boca abajo, ya sé como que el dedo gordo acá está del lado externo, ¿sí? En realidad no podemos decir, no sé de qué pie es derecho o izquierdo con una sola proyección.
¿sí? Pero esta plaquita tendría que estar dada vuelta, usted la ven con el dedo gordo, que es este, ¿sí? Para arriba y estaría del lado externo. Ok. ¿Sí? Y Pero hay, en a realidad, sí. no sé si un pie derecho o izquierdo este. Eso es lo que vos me querés preguntar, no te lo puedo decir. Siempre Y están a las la, plaquitas señaladas con derecha e izquierda, entonces uno se ubica para saber de qué pie es. ajá. Y a la altura ahí del, digamos, del hallux, para Sí, como hacia medial, no es. Bueno, sí, hacia medial. Donde inserta el metatarsiano con la cuña. Que hay como, sí. se forma como un ángulo en ese pie. ¿Es algo patológico eso? Esto, no, y son las formas de los dedos. Esto, como esto que hace así, Como que tiene un ángulo, sí, eso claro, no, no, no sé no, si. es viste que los dedos del pie nadie los tiene derechos. Es la posición, la forma que tiene el pie ese. Sí, estas son todas placas normales. Bueno, Buenísimo. Gracias. no, de nada. Bueno, ahora pasamos, no sé si le quedó alguna duda de placa. Esas son las proyecciones básicas para evaluar cualquier patología de pie. Se pueden medir ángulos para ver el tipo de pie plano. Pero bueno, eso no es lo que ustedes tienen que saber, sí reconocer las estructuras, reconocer bueno, todos los huesos, las articulaciones que hay, qué tipo de proyección es y qué tipo de estudio. ¿Eso quedó claro en el tema este de placas? Sí, profe. Bueno, vamos, les voy a hacer un recorrido, después volvemos. Así me dicen qué tipo de estudio es. Resonancia. Muy bien, Es una una resonancia. resonancia. ¿Y qué plano estamos viendo? Plano sagital. Muy bien. ¿Sí? Que empezamos del plano sagital, empezamos del quinto dedo, ¿sí? Vamos a ver, cabeza del quinto dedo, ¿sí? Y la apófisis del quinto metatarsiano, ¿sí? Nos vamos a ir para medial, ¿sí? Como de afuera hacia adentro, así que ustedes entienden. Tenemos un corte sagital de una resonancia. Dijimos que estábamos en el quinto metatarsiano, ya estamos más en la parte medial, estamos a lo largo del cuarto metatarsiano, ¿sí? Con la base, acá se ve un poquitito del quinto dedo que veíamos antes. Profe, ¿Con ¿le puedo qué? hacer una Sí, consulta? sí, sí, sí. Hacia posterior, lo que vemos que está bien negro, digamos, ¿son tendones? Esto es posterior, yo no les dije, anterior, posterior, ¿sí? Esto de acá, Sí, profe. sí, 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 sí. Ah, ok, gracias. Este tendón debe ser el largo, sí, de los extensores de los dedos, ¿Y por el que qué viene por acá. se ve oscuro? O sea, Sí, se se ve ven, como- sí, porque son los tendones, se ven negros. Esto es músculo, ¿sí? Toda esta parte muscular, y esto que se ve más hiperintenso es grasita, ¿sí? Sí, Toda la grasa plantar. Bueno, eso fue un error mío, yo le dije, esto es anterior y esto es posterior. Entonces estábamos. Lo que queda del quinto, que se ve un poquitito del quinto dedo, el cuarto, ¿con quién articula la base del cuarto metatarsiano? Con, la uña. más con una de las cuñas y el Sería cuboide. Ah, Sí, con la intermedia o con claro. la intermedia. Sí, está en realidad entre el cuboide y la cuña, ¿sí? La articulación. Ah, está bien. Y este sería parte ya del hueso calcáneo, ¿sí? Acá se vería el maliolo si estamos en externo, ¿de qué hueso? peroneo. Del peroneo. Muy bien. Y estos que yo les dije que son planos musculares, ¿sí?
Esto sería los aductores estamos acá sí del cuarto, sí, del quinto dedo, ¿sí? Y los flexores cortos, ¿sí? Toda la parte muscular. Seguimos yéndonos de externo para interno o del lateral para medial y vamos a tener la base ya del cuarto metatarsiano. Acá estarían las cuñas, una de las cuñas, este es el cuboide, ¿sí? Y el hueso calcáneo, ¿sí? Esta parte y este pedacito de acá. Acuérdense que el calcáneo siempre es bien, bien posterior, ¿sí? Y si seguimos bien en la parte externa para interna, vemos acá qué hueso era este. Si estamos en la parte externa. Peroné. El peroné. Muy bien. ¿El astrágalo ahí dónde se ve? ¿O está todavía No, no está en este plano. Ah, ok. No se ve en este corte. Me parece que después si vamos, cuando nos vayamos haciendo más para medial, lo vamos a encontrar. Bueno. Y acá, este hueso, seguimos en un corte sagital, en Calcáneo. una resonancia. Muy bien. Todo este es el calcáneo. ¿Sí? El calcáneo, ¿con quién articulaba? ¿Con qué hueso? Con el cuboides. Muy bien. Tenemos cuña lateral y el cuarto metatarsiano, ¿sí? Esto, seguimos en la parte externa, esto es peroné, y acá ya empieza a aparecer la tibia, ¿sí? Y esta puntita que aparece acá, como aparece la tibia, ya aparece el astrágalo. Esto tan finito no se lo vamos a tomar así, chicos, pero es para que entiendan en qué plano estamos, ¿sí? Como estamos en una parte posterior, vemos calcáneo, y externa vemos malleolo del peroné, y ya estamos acercándonos a la tibia, que es interna en la pierna, entonces vemos, ¿sí? El malleolo medial que articula, perdón, la articulación con el peroné, y ya empezamos a ver un poco del astrágalo, porque es con el hueso que se articulan, ¿sí? Peroné y tibia para formar la articulación tibio-peronea astragalina, ¿sí? ¿Entienden? ¿Van muy perdidos? Bueno, me asustan porque están callados. No, está bien. Se entiende, Estamos procesando, profe. No, sí, se entiende. Es que la resonancia es difícil. Lo que tienen que saber acá en realidad no es que se le va a tomar este musculito de acá abajo que es, ¿no? Pero más o menos según el plano, sabiendo las inserciones, ustedes en anatomía ven inserción proximal y distal, más o menos se ubican qué músculo puede ser, ¿sí? O qué tendón estamos viendo. Bueno, acá abajo seguimos lo mismo con los aductores del quinto dedo, los músculos plantares, los interóseos, ¿sí? Todo, y la grasa plantar. Seguimos yendo para la parte interna o medial, ¿sí? Del pie y de la articulación del tobillo. ¿Qué seguimos viendo? El peroné, tibia, ¿sí? Calcáneo con su articulación con el cuboides, ¿sí? Uña lateral, cuarto metatarsiano, los mismos músculos que vimos anteriormente. Y yo se los muestro todos separados, uno cuando evalúa los estudios, cuando los informa, todo de una secuencia, entonces es más fácil. Por eso al principio se los mostré todos de corrido, después volvimos a analizar corte por corte. ¿Sí? Seguimos yendo ya para más medial, seguimos viendo peroné, cabeza, perdón, empieza a aparecer la tibia, astrágalo, calcáneo, cuboides, y la tercera cuña, ya todo el tercer metatarsiano. Acá ya que aparece. ¿Qué están viendo? ¿Qué? Más o menos se ubican en qué corte estamos El astrágalo sale. Muy bien, entonces. Se ve la tróclea, se ve la... Y la tibia. La tibia, ¿sí? Ya este sería el hueso
de la tibia, y este sería con su articulación con el astrágalo. ¿Sí? Ya estamos bien interna en la pierna, fíjense que ya el peroneo no se ve, ¿sí? Ya lo dejamos ver. Seguimos viendo el calcáneo, y este Profe, tendón que sí, eso te iba a preguntar, el tendón ese, ¿es el tendón de Aquiles? A el eso tendón de blanco que se ve Aquiles. arriba No, esto del... negro, lo hipointenso, esto. ¿Y ¿Sí? lo blanco que se ve? Esto es Ah, grasa, ahí es va. grasita. ¿Y van entendiendo? Sí, Sí, sí. profe. Bueno. Con la articulación vamos a pasar de corte, seguimos yendo más para interno, ya cada vez, bueno, vemos la parte posterior solamente del calcáneo, el astrágalo, ¿sí? ¿Esto saben qué es? Estaba mencionando, la verdad es el seno del tarso, que se ve así como grasa, ¿sí? Este pedacito de acá, esta formita de acá, ¿sí? Entonces, este era el astrágalo. ¿Con quién articula el astrágalo? Con el navicular. Con el navicular, y el navicular con las uñas, ¿sí? Ya a este nivel estamos segundo metatarsiano, ¿sí? Que se ve acá. Seguimos yendo más para interno, ¿sí? Vemos el tendón de Aquiles todavía. Y este músculo, ¿cuál les parece que es? Bien posterior. ¿Solio? Muy bien. Es el sol. Viste que ustedes vieron, perdón, por ahí conociendo las inserciones y todo eso, se ubican más o menos en qué músculos son los posteriores. ¿Cuáles llegan hasta abajo? Porque el gastrocnemio no llega un músculo hasta abajo. Llega el solio y el plantar nada más. Y el solio es el que llega bien hasta el sector del calcáneo, ¿sí? Entonces, más o menos se van ubicando en los planos musculares. Por eso es Los, gas- importante saber las inserciones de los músculos. ¿Los gastrocnemios no llegan también hasta el tendón de Aquiles? Sí, pero como tendón. Se vería como un tendón, ¿sí? Se ve diferente al plano muscular, ¿sí? Estos músculos. Se inserta en el gastrocnemio, se tiene la inserción posterior en el calcáneo. También pasa que acá, este es el sueño, este es el solio, pero los tres posteriores llegan hasta el calcáneo, que era el plantar, el peroneo y el solio. Perdón, el gastrocnemio, el plantar y el solio. Los tres son bien posteriores y llegan hasta el calcáneo. Pero el más posterior de todo es el solio, que llega como el tendón de Aquiles, ¿sí? Al calcáneo, a la inserción en la tuberosidad del calcáneo. La parte tendinosa del gastronemio, ¿se llama? ¿O los gemelos? Sí, gastrocnemio, sí. ¿Se vería negra entonces en la imagen de resonancia? Sí, los tendones sí, porque yo por ahí me expresé mal, no es que el gastrocnemio no llega hasta abajo, es como el más corto, es como está, como para que me entiendan, como bien ubicado en el gemelo, eso es, bien la parte muscular, ¿sí? Para que ustedes me entiendan la ubicación en la pierna. Pero ¿Se podría, sí, ¿Se podría decir que tiene un tendón largo entonces? A diferencia del sóleo, sí, digamos. sí, en realidad sí, porque es el músculo más corto que tiene de la pantorrilla, vendría a ser, pero es el que llega a posterior en el calcáneo, como tendón. Sí, sí, pero es el músculo más cortito y más grueso de la pantorrilla, ¿sí? Es como cuando ejercitan mucho, vieron que se les desarrolla el músculo ese músculo que ustedes se tocan, cuando ponen en contracción la pantorrilla, ese es el gastrocnemio, ¿sí? Y el solio va por debajo del gastrocnemio, ¿sí? Es como, por eso uno, como que cuando
ponen con contracción la pierna es el que siente, porque el gastrocnemio es el más anterior de los músculos, ¿sí? Sí. ¿Están? Y el plantar lo que tiene es que, perdón, el plantar es el que llega hasta el calcáneo por medio del tendón de Aquiles, ¿sí? Es el tendón que vemos acá. Bueno, pasamos, seguimos en qué método, yo les voy pasando y me dicen. Resonancia. Resonancia. Sí. Muy bien, resonancia. ¿Y qué proyección les parece? ¿Qué cortes? Coronal. Muy bien. Corona. Acá estamos en un corte, sí, eso le iba a decir, estamos en un corte bien posterior. Entonces, si estamos en un corte bien posterior, ¿sí? ¿Qué hueso estamos viendo ahí? Calcáneo. El calcáneo. El calcáneo. Muy bien. Vamos de posterior a la parte anterior, ¿sí? Del pie. ¿Qué hueso seguimos viendo acá? El calcáneo, ¿sí? Seguimos en la parte, vamos para la parte anterior, ¿sí? Seguimos viendo el calcáneo. ¿Y qué más pueden distinguir? Se ven músculos. ¿Qué músculos piensas que son estos? Puede ser el gastrocnemio. Y el sóleo puede ser que está más hacia... Más posterior. No sé, ahí Muy si bien. medial, esa parte no me doy cuenta si es medial o lateral, donde está el sóleo. Donde se En pone- realidad, el sóleo es bien, ahí viste que hay tres grupos, nosotros dividimos los grupos musculares en anterior, en lateral y en medial, y en posterior, perdón. El grupo posterior es donde predominan en realidad el músculo gastrocnemio, el sóleo y el plantar, ¿sí? Entonces, en un corte bien posterior vamos a ver a esos músculos. Pero, por ejemplo, al gastrocnemio, que es el más grueso, ¿sí? Pero el más corto de la parte posterior, uno en la parte lateral, en los cortes laterales también lo puede distinguir, ¿sí? Pero predominan en el corte posterior, ¿sí? Si nosotros estamos en un corte bien posterior, viendo ya el calcáneo, lo más probable es que sea el músculo sóleo o el plantar, ¿sí? ¿Me entienden? Por las inserciones y cómo están acomodados en la pierna. El ¿Sí? sóleo, claro, el sóleo es posterior y pasa por debajo de los gemelos. Del gastrocnemio, sí. Perfecto. Sí. Profe, a la altura del calcáneo, entonces nosotros veríamos el gastrocnemio más como un tendón, ¿verdad? Claro, sí. Sí, porque estamos aparte, estamos en un corte de tobillo y pie, ¿sí? No estamos a un nivel de pierna, no sé si me entienden. Estamos proyectados en la articulación de tobillo, articulación tibio, peronea, tragalina, y los huesos del pie, ¿sí? Si nosotros hacemos una resonancia de pierna, lo más probable es que veamos y que sea más superior el corte, ¿sí? Porque acá arriba está superior y acá abajo estaría inferior. Este hueso es posterior y nosotros vamos de posterior a anterior en el corte, ¿sí? Es como que estamos viendo el talón y vamos haciendo cortes hacia adelante hasta llegar a los dedos. ¿Me entienden? ¿Cómo estamos visualizando el corte? Sí, profe. Entiendo. ¿Sí? Pero Profe, estamos en un... Sí, hay una cuestión que no me cierra mucho. sí. Usted mencionó que el sóleo es posterior al gastrocnemio. Sí, está por debajo. Ah, ok, Por abajo, ok. no por posterior. Pero, Los tres grupos estos de los músculos son posteriores, ¿sí? ¿Viste? Yo te estoy hablando, dividiéndolo en tres grupos, ¿sí?
Como yo Ujú. dije, el gastrocnemio también lo vemos en la parte lateral, lo predomina, perdón, en la parte posterior. Entonces tenemos, de afuera hacia adentro, así de la piel hacia el hueso, tenemos el gastrocnemio y por debajo pasa el sóleo y el plantar. ¿Me entienden? Eso es lo que dije. Ah, ok, Pasa por ok. debajo, ¿sí? Los tres son posteriores, van a predominar en los cortes, uno los va a ver en los cortes más posteriores que anteriores, ¿sí? Ok, ok. No, lo que no me cerraba era que decía posterior y yo como que lo visualizaba desde la posición anatómica y como que no, me hacía ruido. Por eso, No, pero no, ahí sí, son ahí posteriores que sí. están por debajo, ¿sí? Sí, sí, ahí tiene sentido. Ahí tiene. Bueno, Gracias. no, de nada. Seguimos siendo de posterior, la parte posterior hacia la parte anterior, seguimos viendo entonces el hueso calcáneo. Acá estaría la articulación subastragalina, ¿sí? ¿Y qué tendones les parece que vemos acá? ¿No? Los peronios, ¿sí? Lateral corto. Y en esta proyección sí se puede decir la lateralidad. Sería una, Si eso es de derecha. este lado está el peroné, igual uno, Ujú. esta no tiene referencias, el peroné está del lado externo, ¿sí? Sí, Si está de este lado el peroné, lo más probable es tener una vista anatómica que sea una pierna del lado derecho. Sí, igual no te voy a decir qué lado derecho o izquierdo es está bien. este corte si no vemos de la tibia o el peroné, que te puedan decir, ¿sí? Las referencias anatómicas. Bueno, seguimos yendo hacia anterior y empiezan a aparecer otros huesos, ¿sí? Ahora sí me van a poder decir qué es interno y qué es externo acá, porque este hueso que seguimos viendo es el calcáneo, ¿sí? Acá está apareciendo el astrágalo, ¿sí? Tibia y peroné, el malleolo peroné, ¿sí? Entonces, si esto es peroné, ¿esto qué es? Lateral. Lateral. Lateral, es externo. Muy bien, ¿sí? Estos cortes sí, tampoco te vamos a poner un corte así que ve un pedacito de hueso que no sabes cuál puede ser, ¿sí? Para que te digan qué hueso es, pero sí, en cortes más representativos, sí, reconocer los huesos y los músculos grandes. Todos estos planos musculares, ¿sí? Si estamos a nivel del calcáneo, ¿sí? Van a estar los flexores cortos de los dedos, los aductores del quinto dedo, ¿sí? El cuadrado plantar. Bueno, y ya va a empezar a aparecer la articulación del tobillo. Un corte, bueno, acá, en este corte, ya más representativo, que pueden distinguir. Ese es el peroné. Podemos Muy distinguir bien. mejor el Malleolo. astral. ¿Y este hueso qué es? Calcáneo. No, la tibia. tibia. La tibia, y esta es la articulación tibio-peronea astragalo, ¿sí? Este es el calcáneo, ¿sí? Los mismos músculos de los flexores que veíamos en el otro corte. Acá pasan los tendones de los flexores largos de los dedos, ¿sí? Acá vendría el tibial posterior, la grasa plantar. Más o menos el mismo corte. Acá ya estamos dejando de ver el malleolo peroneo,
¿sí? Malleolo el medial, la tibia, el astrágalo, ¿sí? Y este hueso ya estamos dejando de ver ya al calcáneo. Ya estamos entrando. ¿Está separado por el cuello quirúrgico o por el cuello anatómico? ¿Sí? No escuché. ¿Me hablaron a mí o El cuello tenían el micrófono quirúrgico abierto? está más arriba, ¿cierto? No, no sé si es porque se largó a llover con todo que no escucho o... Cuello anatómico, el cuello quirúrgico está aquí abajo. No sola me parece. Creo que tiene activado el sonido. Ana nada más. Victoria tiene Ah, está. Acá ya vamos entrando a los huesos del pie, ¿sí? Vemos el astrágalo y ya dejamos de ver, Ah, ¿sí? Estamos dejando de ver la tibia con la articulación. Bueno, pasamos de resonancia es esto y pasamos al otro método que es tomografía, ¿sí? Tomografía, como saben, es como las placas, al utilizarse rayos X, uno lo que evalúa bien en la tomografía en realidad es la parte ósea, ¿sí? Tanto tendones como músculos se evalúan mejor con ecografía y con resonancia, ¿sí? Estos son cortes representativos, para que entiendan, es un corte axial, a nivel de la tibia y el peroné, ¿sí? Los dos huesos juntos. Fíjense que estamos en una ventana para hueso, por eso vemos bien la cortical y la trama del hueso, ¿sí? Fíjense que las partes blandas casi ni las distinguimos. Bueno, vamos a ir bajando en los cortes. Empezamos, perdón, que se me pasó la imagen. Empezamos astrágalo, ¿sí? Estamos terminando de ver el malleolo peroneo. Seguimos viendo malleolo peroneo, astrágalo con su articulación con el escafoides, ¿sí? Ahí ya estamos entrando en la articulación de los huesos del tarso. A ver si distinguen este hueso, es el calcáneo. Ya lo que queda del malleolo peroneo, ¿sí? Todo esto es hueso, ¿sí? El calcáneo, pasa que con el corte es como que se ve fragmentado, pero no tiene patología. El astrágalo, ¿con quién articula? Con el navicular. Con el navicular, fíjense la formita siempre que tiene la cabeza redondeada y la articulación, para que no se confundan con el escafoide con el navicular, ¿sí? Y el escafoide navicular, ¿con quién articulaba? Con las 3 cuñas. Muy bien. Seguimos. En otro corte axial, donde calcáneo, parte del astrágalo, del escafoide con las cuñas, ¿sí? Esto es un corte axial, y ahora pasamos a un corte, ¿qué les parece? Yo les voy pasando, seguimos con tomografía, y ustedes me dicen en qué proyección, qué corte es. ¿Coronal? Sagital. Sagital. ¿Qué tal? Muy bien, empezamos a ver un poquitito, vamos de externo a interno, entonces si vamos de externo a interno, ¿qué hueso es este? Peroné. Muy bien, Malleolo. muy bien, empieza a aparecer tibia, la tibia con la articulación con el astrágalo, calcáneo, ¿sí? Seguimos lo mismo, ¿sí? La articulación con la cuña, con el calcáneo, ya estamos terminando la articulación, la tibia, y el último corte, que es como el que veíamos en resonancia, del coronal calcáneo, ¿sí? Seguimos este hueso peroné, tibia,
la parte distal casi articulando, el astrágalo y el calcáneo, la articulación tibio-peronea astragalina, ¿sí? Ya malleolo medial de la tibia con la articulación. Bueno, y eso es de tomografía. En realidad tomografía no son muchos cortes los que puse porque vimos bien resonancia y las placas que son más representativas que acá que la tomografía, ¿sí? Bueno, y después, como dijimos, lo último para terminar es otro método para evaluar toda la parte tendinosa, muscular, partes blandas, es la ecografía, ¿sí? La ecografía es un método barato, en realidad, que cuentan la mayoría de los centros, donde el médico tiene que estar especializado en ecografía de partes blandas, porque este estudio es muy operador dependiente, como dijimos, ¿sí? Entonces, si uno no sabe analizar las imágenes, el estudio no va a ser un estudio correcto, ¿sí? Podemos evaluar, puse imágenes representativas, igual la ecografía no vamos a tomar qué tendonés, qué músculo, hueso no se evalúa por ecografía, como dijimos, esta es la tibia, fíjense que por debajo no deja pasar el haz de ultrasonido, entonces no se ve nada, pero sí lo que uno puede evaluar bien son los tendones, en corte transversal, en corte longitudinal, en los tibiales anteriores, como se ven las fibras, que esto nos sirve a nosotros para evaluar desgarros, hematomas musculares, si hay colecciones líquidas. Es un estudio, como dije, operador dependiente, pero un estudio dinámico, que al médico estar con el paciente al momento de hacer el estudio, uno le puede hacer mover los dedos, flexionar el tobillo, entonces uno puede evaluar los diferentes tendones y músculos dinámicamente, ¿sí? Para ver los extensores, ¿sí? Un corte transversal, un corte longitudinal, este es el astrágalo, el hueso del primer metatarsiano, fíjense que se ve una línea bien ecogénica y debajo no deja pasar lo seco porque es hueso, ¿sí? Eso, abajo del hueso y del aire nosotros no podemos ver nada. Para ver los dorsales, cómo se ve el corte transversal, ¿sí? Depende cómo uno pone el transductor, puede ver, ¿sí? Longitudinal o transversal, el hueso de la tibia, para evaluar tobillo, ¿sí? Con los ligamentos, ¿sí? Fíjense, tibia y astrágalo, como no se ve nada debajo, y pasa el tendón. No me equivoco, esa es la última, esta es la última. Seguimos evaluando tendones, ligamentos del tobillo. Y ahora sí, con eso terminamos. No sé, esperen que después comparto. Chicos, se quedan todos callados. Yo no sé si soy sorda yo, un poco, pero no los escucho nada. Quedó claro por mí. Ah. Profe, una Ecografía van a consulta. tomar preguntas. Ah, perdón, sí, Carlos, decime. ¿En el examen nos van a mostrar la imagen así como la estaba mostrando usted ahora? ¿O No, va a ser- a ver, ecografía, así de ecografía o de todo me preguntas vos, Carlos. o sea, de ecografía primero y, y la de Las resonancia? otras que como, está bien. Mira, le contesto también, me habían preguntado en el chat. Las ecografías, uno puede preguntar qué método es, por ahí reconocer alguna estructura, por ejemplo, cuando veamos pelvis, ¿no? Que vemos útero, por ahí reconocer esas estructuras grandes, pero de alguna articulación de la muñeca, una articulación del tobillo, eso no vamos a preguntar. Por ahí decirle sí qué método es, reconocer qué es una tomografía, qué es una resonancia, qué es una ecografía. Pero una ecografía, reconocer específicamente estructuras, no, chicos, no. Es muy operador, como le digo, muy operador dependiente, y las ecografías de partes blandas, que son estas que evaluamos músculo, tendones, son muy difíciles, ¿sí? Entonces no le vamos a ir a preguntar qué tendón es esto. Sin la resonancia, reconocer que es una resonancia, reconocer las estructuras grandes.
¿sí? Como por eso les digo, por ejemplo, sabiendo los músculos, los planos de los músculos, por ahí los pueden reconocer, por lo menos están orientados, si están en un plano anterior, no van a ver, suponete al sóleo o al plantar, ¿sí? Depende el corte que estemos mostrando. No sé si respondí, si quieren hacer otras preguntas. La semana que viene, ¿qué vemos? La semana que viene me parece que es, déjame 2 segunditos que tengo acá el cronograma en el celu, me parece que la semana que viene nos toca repaso ya, chicos, porque después ya se les viene si no estoy confundida, sí, miembro inferior, hoy es 20 de abril, si el 27 de abril es repaso y supuestamente la semana del 3 de mayo tiene el primer parcial, ¿o no? Y no Sí, sé en qué teoría fecha. sí. Son los primeros días de mayo, no sé la fecha. Claro, sí, bueno, sí, más o menos sí, la primera semana de mayo, por ahí es el primer parcial. La semana que viene tenemos repaso. Lo que hacemos en el repaso es mostrar imágenes. Nosotros en los exámenes mostramos imágenes, por lo menos como tomábamos el año pasado, mostrábamos 5 o 6 imágenes y tenían que describirla, mencionar el método y las estructuras, estábamos a nivel de la columna, obviamente el sistema que estábamos viendo, que vimos columna, miembro superior e inferior. ¿Sí? Bien, verdad. Y bueno, la semana que viene hacemos un repaso de todo lo que vimos. Lo bueno, en realidad la idea es que ustedes vengan con las dudas, ¿sí? La idea no es nosotros dar clases, ¿sí? Acá en estos espacios. La idea es que ustedes participen y que se confundan acá. Si es una tomografía y dicen que es una resonancia, y le decimos, no, están confundidos por esto y por esto. Entonces empiezan a distinguir y a reconocer los diferentes métodos. ¿Sí? Por eso está bueno que ustedes participen, no importa si se equivocan o no. Aparte, son tantos que uno tampoco se acuerda, oye, este se confundió, o este se dijo esto y en realidad estaba re mal. No, este es un espacio para que uno se saque las dudas, ¿sí? Si se equivocan acá y no se equivocan en el parcial, chicos, que ahí ya no hay vuelta atrás. Está bien. Esta es la idea. Sí. En resonancia la grasa siempre se va a ver hiperintensa, o sea, blanca. No, que depende, la paramos la otra vez, que depende, nosotros le pedimos en realidad que reconozcan T1 y T2, ¿sí? Pero hay STIR, saturación grasa, que se va a ver diferente. ¿Se acuerdan en la clase pasada que vimos una que era con FATSAT, que la grasa se veía negra? Pero porque es a la misma resonancia, hay diferentes secuencias que se le hacen, entonces se ve diferente, pero uno la reconoce. Yo no le voy a preguntar a esto es un STIR, es un WhatsApp, no. Eso no, olvídense, ustedes sí reconocer T1 y T2 cuando tienen una estructura para poder comparar. ¿Sí? En una parte que no sé, el hueso, que se ve todo músculo, no le voy a decir esto es T1 T2. Pero si vemos, por ejemplo, en cadera, cuando le mostré 2 imágenes, que una tenía vejiga llena, y una se veía vejiga hiperintensa, la otra hipointensa, ahí sí pueden reconocer que es un T1 y T2. Porque ven que hay líquido en la vejiga, que cuando es T2 se ve blanco porque brilla el líquido, y en T1 se ve negro, se ve hipointenso. Sí, esas cosas grandes, ¿no? En esta parte muscular, por ahí es más difícil reconocer con las imágenes que mostramos en un T1 T2, o las otras diferentes secuencias que se hacen. A eso no se preocupe. Ah, bien, gracias. No, de nada. No sé si tienen otras dudas. Profe, una consulta. Sí. ¿En los que están presenciales, se les toma presencial o también virtual? Ay, Maya, no lo sé eso. No sé, yo sé que en el final había gente, en los finales que se tomaban el principio de año, había gente que quiso, estudiantes que quisieron hacer presencial y otros virtual. No sé cómo será acá, ahora en el parcial. Paula, lo que están presenciales, el examen va a ser presencial también de imágenes. Ah, ahí está aclarado entonces. A donde tengo entendido va a ser así. Buenísimo. Perdón que escucho la mitad por los ruidos que yo. Otra vez estoy más sorda, me parece que voy a poner los auriculares. Hay mucho ruido. No sé si quieren hacer otra consulta, si quieren que
que veamos algo específico la semana que viene, algo que tengan más dudas de todo. Profe, a mí por ahí en los cortes axiales de muslo se me dificulta ver si es una pierna derecha o una pierna izquierda. ¿De pierna? No te escuché. Perdón, profe, de muslo. Decía que por ahí se me dificulta cuando el corte es muy proximal, digamos, se me dificulta ver. Sí sé lo que es anterior, lo que es posterior, pero no sé darme cuenta si es derecha o izquierda la pierna. Nosotros, generalmente está identificada, nosotros cuando nos formamos, uno identifica las imágenes, ¿sí? Nosotros, por ahí no preguntamos si es derecha o izquierda, pero sí pregunto, por ejemplo, en cadera, si uno pone una tomografía, una resonancia de cadera, un corte axial, uno sabe que lo que es derecho y que es izquierda. Porque lo de no me ven ahora, lo de la izquierda vendría a ser de la pantalla, es derecho y lo otro es izquierdo, anterior y posterior, en los cortes axiales. Eso es lo que uno pide que reconozca. ¿Sí? No decir que esta es una pierna izquierda o una pierna derecha. Sí, por ahí saber lo que es externo e interno en relación a los huesos. ¿Sí? Si estamos en el peroné, sabés que el peroné es externo, entonces esa región es externa, ese lado. No sé si se me entiende. Sí, profe, gracias. No, de nada. No sé si quieren alguna otra consulta, duda, que quieren ver bien la clase que viene, del resto, no solamente de miembro inferior, de superior y de columna. Bueno, cualquier cosa nos escriben o a los mails nuestros, o si no a los chats ahí, a los foros de PETCO, ¿sí? Le vamos respondiendo. Y bueno, si no hay más dudas, terminamos acá, chicos. Y nos encontramos el martes que viene a las 19 horas para el